La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios les bendiga, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir la palabra diaria hoy. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del verso 11 en adelante. Voy a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados hermanos y oyentes, amigos, quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que he titulado Las extrañas respuestas de Dios. Oiga bien, las extrañas respuestas de Dios. Nos parece sorprendente este título, pero si usted lo analiza y va al relato bíblico, se dará cuenta con que Dios muchas veces responde nuestras oraciones y actúa de una manera en que nos sorprende, como ya hemos venido desarrollando en una serie de mensajes, pero también nos parece que su respuesta es de forma muy, pero muy extraña. Permítame hablarle del contexto de esta historia. Y es que sucede que Pablo había sido comisionado por el Señor mismo, no por un hombre, no por la iglesia, no por los apóstoles, no, el mismo Señor Jesucristo le había dicho que era necesario que predicase el evangelio entre los gentiles, que anunciase el evangelio de salvación a todas aquellas personas que el
prepararía en sus corazones para que recibiesen esa palabra. Otros no lo iban a recibir. Le iba a permitir inclusive ir donde los grandes, los poderosos de la tierra para dar testimonio acerca de Jesucristo. Entonces este hombre tiene una comisión muy clara. Ahora sucede que en medio de esa comisión tan clara que tiene, también ocurre algo, y es que él comienza a predicar y empieza a llenar todo el mundo antiguo con el mensaje del evangelio. Hace viajes misioneros, se acompaña de hombres de Dios que le rodean, que son realmente utilizados como instrumentos poderosos del Señor. Entre ese grupo que le acompañaba nos conseguimos con Silas, Timoteo, Bernabé, Apolos, Aquila, Priscila. Vemos que realmente había una artillería pesada espiritual que rodeaba al apóstol Pablo, y el Señor respaldaba con hechos, maravillas gloriosas, con milagros, lo que él estaba predicando. Pero ocurrió algo, y es que en medio de todas esas predicaciones también había un lado que aparentemente pudiésemos decir que era negativo. Y ese lado negativo era que aquellos que no recibían el mensaje entonces se levantaban contra él, y pasó por un sinnúmero de cárceles, por un sinnúmero de azotes, de persecuciones, de peligros, de acechanzas. Y en este momento quiero llamar su atención porque cuán grande relación guarda esto con la vida cristiana. Usted y yo recibimos la comisión de Dios, recibimos el servirle, y lo estamos haciendo con todo nuestro corazón. Y estamos rodeados muchas veces de las personas más adecuadas, de las personas que nos apoyan en oración, de una congregación que nos ayuda a crecer espiritualmente. O sea que todo está bien, no es que estemos en pecado, no es que estemos haciendo algo malo. Y sin embargo, empiezan a ocurrir cosas que no podemos entender. De allí nuestro título, las extrañas respuestas de Dios. El libro de Job aparece en la Biblia, como lo he dicho en más de una oportunidad, para enseñarnos que el justo puede pasar por procesos y situaciones que no corresponden con lo que él en sí es, porque sus amigos pensaban que era imposible que un hombre de Dios pudiese pasar siendo justo por todas las aflicciones que estaba pasando. Y es un común denominador en el principio de la historia cuando nos conseguimos y dice que cada uno de los mensajeros que venía a traerle una mala noticia de una desgracia que había acontecido, se quemaban sus ganados, se venían ladrones y asaltaban a sus posesiones, les pasó de todo. Inclusive llegan con la noticia de que sus 10 hijos han muerto en un trágico accidente cuando la casa se desploma donde ellos se encontraban reunidos. Y cada uno de los mensajeros decía: solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, ¿cómo puede ser que una seguidilla de situaciones adversas le pasen a un cristiano, a un hombre de Dios, utilizando ahora el término cristiano como el pueblo de Dios? Ahora, ¿qué nos ocurre? Tal vez salimos de una enfermedad y nos espera otro problema. Tenemos un problema legal y después de ese problema legal viene una situación familiar. Y esa situación familiar es acompañada por una situación de enfermedad. Y decimos: Señor, ¿cómo es posible que me pase todo esto? Y también decimos de otras personas que conocemos, decimos: Señor, ¿será que es que ese hermano está mal? ¿Será que es que hay un pecado oculto? Cuando comencé en los caminos del Señor, se me enseñaba que aquellas personas que le pasaban muchas calamidades era porque tenían un manto babilónico, algo oculto, relatándose en aquel acontecimiento del Antiguo Testamento, donde por tener algo escondido, que era un anatema, entonces todas las cosas le salían mal a Israel. Entonces, aunque eso es una realidad que puede ocurrir en la vida de algunos, sin embargo no puede ser la regla en decir que todas las personas que le visitan diferentes aflicciones unas detrás de otras, pruebas unas detrás de otras, circunstancias adversas unas detrás de otras, entonces por ello esa persona está mal. Por supuesto que no. Lo que debemos entender es que Dios moldea a aquellos que llama. Dios, como barro en sus manos que somos, nos va dando forma. Y si la vasija algo le falta, el Señor la coloca. Y si algo se tuerce en nosotros, entonces desmenuza la vasija y la vuelve a comenzar a hacer, como dice el libro de Jeremías: y así como barro en mis manos son ustedes, oh casa de Israel.
Entonces nosotros debemos dejar de señalar a otras personas y decir, bueno, a ese hermano le está pasando esto porque está mal con Dios. O a mí me está pasando esto porque, bueno, es que me está sucediendo esto porque Dios me dejó. No, hay veces en que hay que guardar silencio en el dolor ajeno y guardar silencio delante de nuestro Hacedor, colocar nuestra boca en el polvo, humillarnos delante de Dios. Eso es lo que Él pide de nosotros. Oh hombre, yo te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, dice el libro de Lamentaciones que el hombre se calle y ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Es decir, que siempre en la esperanza en Dios guardamos silencio. No señale a otro, no juzgue a otro, no saque conclusiones, porque las conclusiones casi siempre son mal sacadas, son mal evaluadas. Y los amigos de Job después fueron reprendidos a causa de haber juzgado a Job, cuando en realidad él no estaba pecando, sino que era Dios quien le estaba procesando. Entonces sucede que este es un tema muy amplio, pero también muy oportuno. Porque vivimos situaciones individuales, colectivas, como iglesia, como nación, y el mundo entero está pasando por situaciones inéditas, situaciones que nunca habían sido vividas en el tiempo contemporáneo. Pero mis amados oyentes, debo comprender que el análisis debe ser, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda de esto que estoy viviendo? Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? Dejémonos tanto de fijarnos en las personas que nos rodean para evaluarlos, porque así como Pedro, cuando el Señor le dijo, sígueme, y él fijó sus ojos para ver que Juan también le seguía y le dijo, Señor, ¿y qué de este? Y él le dijo, si yo quiero que él quede hasta mi venida, que a ti, sígueme tú. Entonces aquí lo importante no es el colectivo, aquí lo importante no es la nación, aquí lo importante es individualmente qué me quiere Dios enseñar en esta situación, qué quiere Dios enseñarme en cada paso que doy, porque si es verdad que amo a Dios, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y quiero en el nombre del Señor dejar la reflexión de hoy abierta en la palabra diaria para seguir desarrollando tan maravilloso tema y tan propicio. Pero a donde quiero hacer énfasis es en ese título, las extrañas respuestas de Dios. Sabe que cada vez que nosotros no comprendemos una situación, y quiero que en el nombre del Señor guarde esto en su corazón, cada vez que nosotros no comprendemos una situación, cada vez que no entendemos qué está pasando, entonces es allí donde debo descansar en la soberanía y providencia de Dios. Soberanía porque Dios hace como Él quiere. Y providencia porque significa que Dios va a mover todas las situaciones y va a encaminar todas las situaciones en el sentido del cumplimiento de un plan perfecto que yo no puedo entender. Dicho en el lenguaje bíblico, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos y sus caminos que nuestros caminos. Es decir, que Él hace las cosas según un plan que yo muchas veces no entiendo. Y peco al sacar conclusiones sobre ese plan sin saber qué es en realidad lo que Dios tiene establecido y está desarrollando. Pero todo está siendo movido por Él. Eso se llama la providencia de Dios. Ahora entonces, descansando en esa providencia y en esa soberanía, yo por fe me humillo y le digo al Señor, Señor, yo sé que tú sigues teniendo el control, y aunque todo me señale que está fuera de control, yo sé que todo va a ayudar para bien. Oh, gloria a Dios, porque esa es la actitud de un verdadero creyente que por fe se sostiene como viendo al invisible. Y sucede que el título de esta meditación viene de versículos anteriores, donde usted se consigue en los versículos precedentes que Pablo quería cumplir con esa comisión que nombré hace un momento. Él quería ir a predicar a todas partes, él quería llenar con la palabra de Dios todo aquel mundo gentil. Y sucede que orando, entonces él decidió ir a una ciudad. Y sucede que Dios no se lo permite, le dice que no es por allí.
y quiere ir a otra ciudad, y el Espíritu Santo literalmente lo dice así, el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces él siguió orando, y mientras está orando se consigue con que se aparece una visión delante de él, y es un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él da por claro que es de Macedonia de donde viene la necesidad, que él tiene que ir a llevar el evangelio. Y entonces prepara todo y va a Macedonia, seguro de que es Dios quien lo está dirigiendo. Llega a la primera ciudad de la provincia de Babilonia, de Macedonia, que se llama Filipos. Y cuando llega entonces a esta provincia, él empieza a predicar, la gente empieza a convertirse, Dios empieza a abrir puertas, le consigue hospedaje, todo está maravilloso. Pero de repente viene el acontecimiento que acabamos de leer. Se levanta un alboroto a consecuencia de ellos haber expulsado un espíritu de adivinación que estaba en una muchacha. Sus amos entonces se levantan contra ellos. Viene un gran problema, los azotan con varas, los golpean, los mandan al calabozo. Entonces preguntamos, si oró Pablo y se pidió la dirección de Dios, ¿cómo es posible que lo haya metido en esta situación Dios? Es que hay extrañas respuestas de Dios. Entonces, ¿qué pudiésemos decir? Bueno, lo que ocurrió fue que se fue sin dirección de Dios. Lo que ocurrió fue que se equivocó o Silas estaba en pecado. No, nada de eso era lo que ocurría. Sino que ellos fueron a la cárcel, y cuando están en la cárcel, entonces sucede un acontecimiento maravilloso, y es que ellos empiezan a cantar himnos al Señor. Porque es allí donde se demanda la fe en usted y en mí. Y la fe tiene que llevarnos a la obra. Usted no puede andar con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Usted no puede andar devastado contra el suelo porque las cosas le están saliendo mal. Sino que tendrá fe porque aún hay esperanza, dice la Biblia. Entonces ellos, ya habiendo sido trillados, y por eso es que Dios nos tiene que permitir muchas cosas en nuestra vida, habiendo sido trillados ya en circunstancias adversas, se mantienen alabando al Señor, todavía sus cuerpos adoloridos, todavía los moretones y heridas abiertas, y ellos le dan gracias al Señor porque encarcelados allí, ellos saben que Dios es quien los ha llevado. Y si por el fuego y por el agua pasamos, de allí saldremos perfeccionados. Y si por el fuego y el agua pasamos, la gloria de Dios será manifiesta. Y entonces ellos adoran a Dios, y esa es la actitud que debe haber en usted y en mí, la que hubo en Abraham. Dice que no se debilitó en la fe al considerar que estaba su cuerpo ya como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido, oiga la fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que les había prometido. Entonces, cuando usted esté pasando y yo esté pasando por algo que no entiendo, con los moretones y golpes de la vida, aún en calabozos de oscuridad en que me sienta estar, alabe a Dios, glorifique a Dios y reconozca su soberanía y reconozca que el Señor en su providencia lo está dirigiendo todo. ¿Qué fue lo que pasó? A la medianoche, entonces sobrevino un terremoto, el cual hizo que los cimientos de la cárcel fuesen sacudidas. Porque cuando usted alaba a Dios, entonces los cimientos donde usted se encuentra son sacudidos, y toda la basura que se quiere acumular en nosotros de la duda y de la incertidumbre, entonces se van, se desploman. ¿Y qué ocurrió? Los calabozos se abrieron. Hay libertad cuando alabamos al Señor. Si usted está pasando por momentos de tribulación y angustia, como está el mundo entero, alabe a Dios y usted sentirá el poder que hay en la alabanza para ser libre, para no quedarse en un calabozo, sino salir dentro del plan de Dios, fortalecido en lo que Dios le está permitiendo vivir. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Vino el carcelero. El carcelero cree. Después que el carcelero cree, entonces hay otra mujer que ya los había hospedado a ellos primero, que había creído. Se empieza a unir al grupo de creyentes, y más tarde esta es la iglesia de Filipos, donde él escribe la epístola a los filipenses. Para eso otra vez les manda esa epístola donde está aquel maravilloso versículo con el cual cierro mi meditación de hoy: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú vas a aprender y yo voy a aprender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece cuando alabemos a Dios en medio de las extrañas respuestas de Dios. Cuando pedimos
a Dios, que nos use, que nos bendiga, nos humillamos ante Dios y sin embargo las cosas no parecen mejorar sino empeorar. Allí usted tiene que creer sin dudar que Dios sigue estando al control y que eso, por oscuro que parezca y por difícil que parezca, sigue siendo una respuesta del Señor. Alabe a Dios, que los calabozos se abrirán, el propósito de Dios se cumplirá y demostrará por experiencia, vivirá en sus propias experiencias que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios le responde de una manera extraña, glorifique a Dios porque Él sigue estando presente y sigue estando al control. Que Dios le bendiga. Gracias por compartir una vez más la palabra de Dios en la palabra diaria. Le invito en el nombre de Jesucristo a que nos sintonice o nos visite a través de nuestro canal en YouTube, Berry Chaviedo, la palabra diaria. Allí puede conseguir muchas meditaciones más de la palabra de Dios y también puede visitar nuestro canal en Facebook bajo el mismo nombre, Berry Chaviedo. En esa página usted puede conseguir muchas más prédicas de las que el Señor por su gracia nos ha dado. Hasta una próxima emisión de la palabra diaria. Que Dios le bendiga grande y poderosamente en Jesucristo.